misericordia. Es un gozo de verle, hermano, hermana, esperando que esté recibiendo de la bendición de Dios que está en este lugar por medio del Espíritu Santo. Él está aquí y está derramando de su bendición. Amén. ¿Cuántos la reciben? ¿Cuántos están siendo ya bendecidos desde que comenzó el culto al Señor? Recuerden que el culto es celebración a Dios. Me gozo de verle y les saludo en el amor del Señor y a todos los que están a través de la internet de igual manera. Amén. En esta noche tenemos al evangelista Miguel Sánchez Ávila. Él trae un mensaje muy poderoso esta noche para la iglesia. Ya acá lo conocemos porque él estuvo hace como 4 años en una campaña. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. ¿Se acuerdan, verdad? Y en esta noche el pastor Benny Ramos lo trajo y me llamó y me dijo: pastor, a ver si puede tener al nieto Gigi Ávila. Amén. ¿Cuántos conocieron a Gigi Ávila? Amén. Amén, es el abuelo de él. Y muchos de nosotros fuimos impactados por el ministerio del abuelo del hermano. Y en esta noche él va a estar con nosotros y nos va a traer una palabra. Que ya él me dijo que Dios le había dado una palabra. Amén, de tantas cosas que están pasando. Él nos va a contar de él, qué hace, cómo está y todo lo que Dios ponga en su corazón. Por aquí le entregamos la paz del Señor. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga en esta hermosa noche. ¿Cuántos se han venido gozando? Bueno, para nosotros es más que un placer, más que un gozo, más que un privilegio el estar acá, ¿verdad? De hace algún tiempito que no estamos. Y bueno, estamos ahora viviendo, ¿verdad?, en Niagara Falls, y ahí estamos visitando. Traemos un mensaje que sabemos que va a ser de gran bendición. Y bueno, de lo que podemos vivir, ciertamente estamos viviendo en unos tiempos finales, unos tiempos decisivos. Anoche hablábamos un poco sobre esto, ¿verdad?, en la otra iglesia donde estábamos predicando. Pero en esta noche vamos a compartir también un poco más de la palabra y de los eventos proféticos por venir. Vamos a ponernos en pie, ¿verdad?, antes que nada, y vamos a hacer un clamor al Señor. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que tome el control de cada uno de nosotros y que a través de esta palabra, hermano, usted sea ministrado, no salga como entró, sino con una bendición nueva, una unción nueva, una cobertura nueva, algo nuevo de parte del Señor. La palabra dice: la gloria postrera será mayor que la primera. Mientras usted busque continuamente del Señor, siempre va a ser mayor lo que fue antes. O sea, Dios lo va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos lo creen esta noche? Amén. Amén. Si va a aplaudir a Dios, pues daré un aplauso ahí fuerte. ¿Cómo así? Gloria a Dios. Levante su manito, vaya a señal de adoración y exaltación. Ríndase al Espíritu Santo en esta noche. Esa mano levantada representa total abertura al Espíritu Santo para que sea Él el que personalmente le ministre, el que le hable, el que le toque. No sé si usted tiene algún problema, alguna situación, cualquiera sea el problema, cualquiera sea la situación, cualquiera sea su caso, cualquiera sea imposible. Yo quiero decirle a ustedes que esta noche Dios lo hace posible. No hay nada imposible para Él. Usted ha venido aquí a buscar de Él. Entréguele a Dios lo que es de Dios y Dios se encargará de lo que tiene que encargarse. Vamos a confiar en Dios, vamos a creer en Él, vamos a entregarle la carga, vamos a olvidarnos de lo que hicimos antes de venir acá, de lo que vamos a hacer después, de lo que tengamos quizás en la mente, y vamos a poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestro enfoque en esta noche en lo que Dios tiene para nosotros. Señor, te bendecimos en esta noche y exaltamos el nombre sobre todo nombre, el nombre de tu amado Hijo Jesús, ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y confesarán y declararán que solamente tú eres Dios, para gloria de Dios Padre. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora ministra, da fuerza al cansado. Padre, en el nombre de Jesús ministra al abatido. Señor, en el nombre de Jesús en esta hora, Padre, el que esté cargado, llévate las cargas. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú ministres, que tú te muevas, que tú toques, Señor, en lo más profundo de cada corazón en esta noche. Hemos venido a buscar de ti en esta preciosa hora y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, ministra y que tu palabra, Señor, dé su fruto. En el nombre de Jesús, tocando en cada vida, cada corazón, muévete, Espíritu Santo, de una manera poderosa, rica, abundante y especial, como solo tú lo sabes hacer.
Gracias por tu amor. La gloria es para ti. No sé si le pueda dar un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Él vive en medio de las alabanzas de su pueblo. Dios vive en medio de un pueblo que le alaba, le adora y se goza. Gloria a Dios. Bueno, en medio de este hermoso ambiente, ¿verdad?, de alabanza, de adoración, ayúdenme a buscar en la santa, bendita y poderosa palabra del Señor allí, ¿verdad?, rapidito. Vamos a leer solo una pequeña porción. Yo quiero que usted me ayude a buscar en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Vamos a leer los versículos 7, 8 y 9. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7, 8 y 9. Nuestro mensaje va a estar dirigido a hablar un poco sobre las bodas del Cordero, cómo la Biblia explica sobre ese evento profético, y vamos a estar hablando y mencionando un poco sobre algunas cositas bien claves que estamos viviendo en un tiempo que podemos decir es un tiempo 100% histórico. Y le vamos a ir diciendo las cositas que han pasado, que usted las sabe por medio de las noticias, lo que ha venido sucediendo, pero vamos a estar comparando de acuerdo a la Biblia ciertas cosas bien importantes aquí. Los que lo tengan pueden decir amén. Amén. Leemos la palabra a la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Versículo 9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Puede usted tomar asiento, ¿verdad?, en esta noche tan hermosa que el Señor nos ha dado. Qué lindo, qué hermoso, ¿verdad?, de compartir todos, hermanos, juntos en armonía. Y aquí en esta iglesia, ¿verdad?, en medio de la juventud. Alábalo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, la cuestión aquí en la palabra del Señor es que el concepto de cenas de boda es muy entendido a la luz de las costumbres que se seguían en las bodas durante los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Pues para entender un poco sobre lo que se habla de las bodas del Cordero y lo que la Biblia nos trae, pues es a veces difícil, ¿verdad?, culturalmente entender algunas cosas, porque las bodas orientales vienen a ser diferentes a las bodas occidentales. Y en el caso de Jesucristo, ¿verdad?, hablaba de las bodas que se daban en su tiempo. Ahora, lo bien importante para entender aquí, porque la Biblia nos habla en un simbolismo profundo espiritual, es hablar sobre las tres etapas principales que tenía esta costumbre en el caso de las bodas. Y tiene que ver con nuestro proceso de redención con nuestro mismo Señor Jesucristo. La primera etapa con este proceso de boda, se hacía el contrato de matrimonio que era firmado por los padres de la novia y el novio, y los padres de la novia pagaban una dote al novio o a sus padres. Esto se llamaba periodo de los esposales, que es lo que pues nosotros podemos conocer más bien, vamos a decirlo así traducido, como el compromiso. Entonces, la segunda etapa del proceso usualmente ocurría exactamente un año después, cuando el novio, acompañado por sus amigos varones, iban a la casa de la novia a medianoche. Y aquí es donde nosotros podemos entender en esta etapa cuando Jesucristo habla sobre las 10 vírgenes. Habían 5 insensatas y habían 5 pues que eran prudentes e insensatas. Poniendo ejemplo, ¿verdad?, del Señor entre la iglesia no tan caliente y la iglesia caliente o la iglesia firme. La cuestión es que en esta segunda etapa, bueno, allí se creaba un desfile con antorchas que iba a través de las calles. La novia sabía con anticipación que esto iba a suceder, así que ella estaba preparada con su doncella. Entonces todas ellas se unían al desfile, que precisamente terminaba en la casa del novio. Es aquí en esta costumbre específicamente donde se basa la parábola de las 10 vírgenes. O sea, está dividida en 3 etapas, ya estamos hablando en la segunda. Y entonces la cuestión aquí de la tercera etapa o tercera fase era la cena de boda, que podía durar por días, como lo podemos ver en el caso de las bodas de Caná de Galilea, donde vemos que Jesucristo transforma el agua en vino. O sea que ya la Biblia nos va dando también indicios para ir aprendiendo un poquito lo que era la costumbre en ese tiempo. Entonces, de lo que leímos, lo que está describiendo Juan en esta visión es la celebración de las bodas del Cordero,
precisa y específicamente en su tercera fase o su tercera etapa. O sea, la implicación es que las dos primeras fases ya han ocurrido. O sea, en el momento que Juan vio la visión, quiere decir que fue una visión futura, de algo que iba a suceder en el futuro, pero él lo está viendo en el futuro, en el cielo. La primera fase fue cumplida en la tierra cuando cada creyente, por su fe en Jesucristo como Salvador, lo aceptó. ¿Cuántos han aceptado a Cristo en esta noche? Amén. Bueno, la dote pagada al padre del novio, o sea, Dios Padre, vendría a ser entonces la sangre que Jesucristo derramó por su novia en la cruz del Calvario. ¿Quién es la novia de Cristo actualmente? Nosotros, la iglesia, somos la novia de Cristo, libres de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y escogidos como real sacerdocio santo. O sea, y tenemos también un abogado para con el Padre, que es a Jesucristo. Si usted se había olvidado de eso, yo se lo recuerdo en esta noche. No deje que el enemigo le meta mentiras encima. Entonces, la cuestión aquí, bueno, la sangre derramada por Cristo viene a ser entonces la dote. Ahora, la iglesia que se encuentra en la tierra, entonces lo que vemos aquí es que está comprometida con Jesucristo. Desde el momento que usted aceptó a Cristo como único Señor y Salvador personal, usted vino a ser llamado hijo de Dios. Por ahí dicen, no, pero es que todos somos hijos de Dios. No, y todos somos creados por Dios. Todo fue creado por Él y para Él. Pero no todos somos hijos de Dios. Hijo de Dios es el que acepta a Cristo. Amén. Y sigue en el camino. Dice la Biblia que hasta el justo con dificultad se salva, pero la palabra dice bien claro que hay hijos de Dios y hijos del otro de por allá. Jesucristo mismo lo dijo, y se lo dijo en la cara a los maestros de la ley, que para su tiempo le hacían la vida imposible. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Ya, porque hay hijos de Dios, hijos del diablo, porque los hijos del diablo hacen la obra de su padre, pero ese de él por allá. ¿Cuántos glorifican al Señor en esta hora? ¿Cuántos pueden cantar su santo nombre? Entonces, la segunda fase, ya sabemos, estamos en nuestra primera fase, ya la dote fue pagada, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La segunda fase es lo que es la espina dorsal de la doctrina cristiana bíblica, la esperanza de la iglesia, el arrebatamiento. La segunda fase simboliza el arrebatamiento de la iglesia cuando Cristo viene a reclamar a su novia y la lleva a la casa de su padre. Entonces la cena de bodas viene a ser el último paso. Es un evento profético que va a suceder inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Ya como conocemos en la Biblia, a Cristo se le conoce como el primogénito entre los muertos, porque Él ya comenzó la primera resurrección. Y ahora la palabra, precisamente a los ojos de Dios, a los que mueren, pero que mueren en Cristo, el Señor les dice que están dormidos en el campo espiritual. Ese es el lenguaje espiritual. No que están, como yo decía anoche en la iglesia donde estábamos, no que están como a veces lo ponen en los medios, que están en una nubecita tocando un arpa y ascendiendo y subiendo sin terminar de subir. Al decir el término dormido, es que están esperando la primera resurrección. Ese es un evento profético bien importante, pero al decir dormido, es que no están en condenación, están en reposo, pero tienen pleno uso de sus facultades, aún más acrecentadas de lo que estamos nosotros ahora en esta vida. Lo que pasa es que al estar en reposo, al estar en descanso, en su mente no está, mira, el hijo que dejé, del que yo me partí con el Señor y no ha aceptado a Cristo. En su mente no está, mira, las hipotecas que dejé, voy a perder la casa. O decir, mira, ahí el carro que no pagué, ahora me lo van a llevar. Eso no está en la mente por ningún lado allá arriba. Hay reposo, solo y gozo, esperando la primera resurrección que ya comenzó con Cristo, porque el único que ahora tiene el cuerpo glorificado es el Señor Jesucristo. Amén. Tipo de lo que vamos a recibir nosotros en el arrebatamiento. La resurrección de Jesús es tipo del arrebatamiento de la iglesia. Así como Él se levantó, nosotros nos vamos a levantar con Él, pero nos vamos a ir de aquí en un abrir y cerrar de ojos. Estos cuerpos inmortales, incorruptibles, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos en cuerpos inmortales.
un cuerpo que va a volar a velocidades inimaginables, que va a poder traspasar las paredes, que va a poder cruzar en el universo, en la galaxia, que va a poder resistir la gloria de Dios, porque la misma Biblia dice que vamos a estar frente a su trono. Y no solo eso, sino que el Señor promete que el que venciere se sentará conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. ¿Y qué era lo que quería Lucifer cuando se reveló allá arriba? El trono de Dios. Y nosotros nos vamos a sentar con él en su trono. Mire si está molesto. A veces a mí me dicen, es que esto yo siempre a veces lo comparto porque últimamente está como con más frecuencia. No, hermano, que es que el diablo la tiene personal conmigo. La tiene personal con todo el mundo. Con todos los que somos creados por Dios, la tiene personal. Lo del diablo es en su coraje llevarse lo más que pueda, en su venganza y en todo lo que tiene contra Dios, toda su rebeldía. Bueno, pero aquí habemos un pueblo que ya está marcado para la salvación. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? ¿Cuántos pueden glorificar su nombre? Bueno, relacionado a esto, ¿verdad? En el caso de las bodas del Cordero, muchos teológicamente están de acuerdo que los invitados a la celebración de las bodas no será solamente la iglesia como novia, sino también lo que se llaman, ¿verdad?, los otros. Los profetas es lo que muchos estiman que serán los amigos del esposo, porque de acuerdo a la costumbre judía, cuando el esposo pues está desposando a la novia, pues son precisamente los amigos los que van, y esto puede que tenga que ver con los profetas. Ahora, para los que se salven aquí en los días de gran tribulación, que en una visión futura, el apóstol Juan vio multitudes de todo linaje, pueblo, lengua y nación que subían, que eran mártires de la gran tribulación que viene sobre la tierra. No hay un nombre específico para ellos, sencillamente se le llaman multitudes, pero van a ser parte también de las bodas del Cordero. Aunque yo aclaro aquí, ¿verdad? Si la iglesia que se va viene a ser la novia de Cristo, futura esposa, en el campo espiritual para la eternidad, no va a ser lo mismo que con los que se salven después. Aunque claro, pues obviamente es salvación. Pero cuando estamos hablando de una esposa no es lo mismo que una multitud, o una esposa no es lo mismo que amigos del esposo. Es algo que va a ser una relación más íntima por la eternidad con el Señor. ¿Cuántos pueden exaltar su nombre en esta noche? Es algo más íntimo que va a ser por la eternidad con Él. Es para que usted vea, quiere decir que va a haber un trato muy especial en esos días de la eternidad. Siempre con los afanes, en lo que a veces vivimos en esta vida, a veces se nos desenfoca. Estamos viviendo en una vida temporera, lo que está aquí pasa, lo que está aquí se terminará. Este campo material es un campo que es temporero, sin embargo es la esfera donde estamos. Pero el campo invisible, el campo espiritual, que no podemos ver más allá de lo que Dios nos muestra, puede ser por ayuno, puede ser por la oración, puede ser porque Dios lo quiere sencillamente mostrar a cada uno de nosotros cuando hay un problema, cuando hay una situación, que es lo que está detrás de bastidores. Ese campo espiritual que ahora no podemos ver 100% hasta donde Dios permite, es el campo espiritual que será el eterno y es donde nosotros vamos a vivir. Entonces hay que prepararnos, ¿verdad?, para lo que viene. Bueno, la cuestión acá, sabemos, ¿verdad?, sobre este evento. Cristo viene por su iglesia. Yo quiero que ahora me acompañe a buscar en Mateo capítulo 25. Acompáñenme a buscar rapidito por allá. Y es que aquí el Señor nos habla sobre unas cositas bien importantes en la manera profética. La forma de hablar del Señor era una forma bien sencilla. Sin embargo, como era un lenguaje espiritual, muchos no lo entendían. Y una de las formas en las que Él hablaba era a través de parábolas. Y en la parábola de las 10 vírgenes, Él habla bien claro sobre lo que iba a suceder. Mucho antes de hablar sobre la parábola de las 10 vírgenes, Él de forma alegórica ya estaba hablando que venía un arrebatamiento, que van a haber unos que se quedan y que van a haber unos que se van. No sé si usted ha escuchado esta profecía de la semana 70 de Daniel, donde se especifica la gran tribulación que viene, dividida esos 7 años en 3 años y medio cada uno ese periodo. Primero tribulación, donde un líder político internacional y un líder religioso se unirán, se levantarán y causarán, bueno, el mismo Jesucristo dijo aquí que días como esos no hubo ni lo habrá,
de la gran tribulación que viene. Causarán la terrible tercera guerra mundial. El mundo ha estado muchas veces al borde de la tercera guerra mundial a lo largo de la historia. Lo que a mí me da cosa es que a veces los mismos cristianos dicen, ya la tercera guerra mundial comenzó. Entonces pegan a compartir mensajes y links y todo y se ponen hasta... Entonces, después cuando la tercera guerra mundial no sucede, que uno ora para que el Señor ponga las paces, pero uno sabe que no va a suceder todavía. Entonces, cuando el Señor pone una paz a través de los líderes, entonces dicen que cuando venga paz y seguridad vendrá la destrucción. Hermanos, no nos adelantemos a conclusiones. Eso van a ser en los días de tribulación. El anticristo va a ser un tratado de paz con Israel. Ese tratado de paz va a ser algo imposible porque va a ser un tratado de paz en el Medio Oriente en donde el origen del conflicto está precisamente en el Domo de la Roca. Está precisamente en el lugar donde el tercer templo judío va a ser construido después del arrebatamiento de la iglesia. Ahora no hay templo, Dios no puede vivir en dos templos a la vez. ¿Quién es el templo ahora en esta dispensación? ¿Somos templo de quién? Cuando la iglesia se vaya, se construye el tercer templo judío. La iglesia es templo del Espíritu Santo. Bueno, entonces, ¿quién es el motor que nos va a impulsar arriba en el cielo a recibir al Señor en el aire? El Espíritu Santo. Porque en el aire es donde recibimos al Señor Jesús. Vamos a hablar aquí un poco, Mateo capítulo 25, acompáñenme precisamente al versículo 5. De eso también hablamos un poco anoche cuando compartíamos el mensaje, ¿verdad? De la otra iglesia, pero queremos compartir de acuerdo a lo que estamos hablando aquí de las bodas del Cordero. Mire, dice, y tardándose ¿quién? ¿Cabecearon quién? Todas, y se durmieron. No dice que cabecearon solamente las insensatas. Dice que cabecearon también las prudentes. Entonces, yo sigo por aquí. Dice, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Dice el versículo 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Esto a veces me hace recordar también un poco el caso cuando los ángeles se manifestaron en apariencia masculina en Sodoma y Gomorra y jalaron por los brazos, se llevaron prácticamente arrastrada a la familia de Lot, a Lot, su esposa y sus dos hijas. Le decían, no mire para atrás, porque va a caer fuego. Tuvieron que arrastrarlo y como quiera, aún sacándolo, hubo una que miró para atrás que fue la esposa de Lot y se volvió estatua de sal, tipo de lo que no permanece. Hoy día hay gente que pretende que otro le haga el trabajo espiritual, que otro solo ore por ellos, pero ellos no oran. No hay problema en que se ore por usted, porque la Biblia manda orar los unos por los otros para vivir conforme a la piedad. Yo aclaro aquí. Pero yo no puedo pretender que el pastor o el ministro sea el que haga todo el trabajo y yo sin orar. No hay problema con trabajar. La Biblia también dice que no trabaja, que no coma. Pero hay que darle un tiempo a Dios. Tenemos que tener un tiempo a solas con Dios, un tiempo de búsqueda con Dios. Además de venir aquí, además de gozarnos, además de recargar la batería espiritual, vamos a decirlo así, en nuestro lugar, allí donde estamos, el lugar secreto, buscar a solas con Dios para que nuestras lámparas estén encendidas. El aceite es tipo del Espíritu Santo. Amén. Ahí es cuando vienen otros por ahí, nos engañan, vienen las divisiones, vienen las confusiones, porque el pueblo hoy día no está buscando de Dios y porque hoy día hay un dormir espiritual terrible y ya Cristo aquí lo profetizó. El pueblo de Dios sensato e insensato iba a estar dormido. Y lo que vemos hoy es un dormir terrible en la iglesia, en mucho. No es para acusar, no es para señalar, es un cumplimiento profético, pero también dice aquí, bueno, a la medianoche se oyó un clamor, o sea, el clamor viene de afuera, no fue la misma esposa que clamó. ¿Quién es la esposa? Nosotros. Va a llegar un momento y estamos al borde de que llegue un momento en que vengan situaciones a la tierra que van a causar un gran estremecimiento, que van a hacer que la gente
por fin, principalmente cristianos, se pongan, vamos a decirlo así, firmes. Van a haber aquellos que van a tener sus lámparas encendidas y van a haber otros que no. Yo no puedo pretender que otro haga el trabajo por mí. Yo tengo que tener una búsqueda individual con el Señor. Contar con las oraciones de los demás porque no somos de palo, somos seres humanos, pero también entregar a Dios todo. O sea, darle un tiempo a Dios para que yo pueda entonces estar fortalecido espiritualmente y poder seguir hacia adelante en este trayecto que yo estoy. Lo mío es lo eterno, esto de aquí es lo principal. ¿Cuántos quieren lo eterno? Amén. ¿Cuántos quieren lo eterno? Amén. Gloria a Dios. Y estamos viviendo en un tiempo histórico, de esto también hablábamos un poco. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermano, que Jerusalén sea conocida como la capital de Israel, que al borde de una guerra se estaba con Corea del Norte los otros días y que Dios haya permitido que el presidente de los Estados Unidos de América y que el presidente de Corea del Norte se reunieran para llegar a un acuerdo y que se hablara entre todos esos acuerdos precisamente de que se detuviera la persecución contra los cristianos. Por lo menos se está llegando en esos acuerdos. Yo oro para que se dé, pero hay también un cumplimiento en la palabra que es bien claro. Y yo quiero que usted me acompañe rápidamente a buscar gloria al Señor, en Mateo capítulo 24, versículo 22. Fuera de todo eso, también les explico, la palabra dice que este evangelio será predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Amén. ¿Cuántos pueden glorificar su santo nombre? Mateo 24, 22, el Señor Jesucristo también habla y dice una palabra bien importante y dice: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serían acortados. O sea, ¿qué días está hablando específicamente nuestro Señor acá? Mire, la Biblia tiene un lenguaje literal, uno espiritual, uno profético y simbólico. Pueden haber dentro de un mismo texto varios cumplimientos proféticos que pueden ser en presente, pasado y futuro, en la línea del factor tiempo puesta por el Señor mismo. Hasta, pues, como yo he explicado, pues Dios, por medio de un determinado versículo que sea una profecía que se cumplió o se esté por cumplir en su determinada proclamación de parte de Dios, Dios nos puede hablar de una forma individual a nuestra vida. Dios nos puede confirmar algo, Dios nos puede decir sí o no a través de ese mismo texto bíblico. Dios nos puede hablar de una situación, Dios nos puede confirmar el caso, porque la cuestión es que yo no puedo encerrar la palabra de Dios tampoco en una teología, porque es la palabra de Dios y a través de ella Dios se manifiesta como quiere y de diferentes maneras, porque la palabra de Dios es la mente de Dios revelada al hombre. ¿Cuántos saben que eso es una realidad? ¿Cómo estamos viviendo nosotros ahora en nuestros días? Los días que estamos viviendo se están acortando. Los días de ahora, si usted ve, no son como antes. La cosa está que está rápida. Pasa un día en nada. Pero vamos a hablar un poco sobre el año 2010 y el año 2011, porque fue como el inicio de algo que el Señor ponía como prefigurativo de lo que podía venir en un futuro no muy lejano. Y pues hasta el año pasado inclusive hubo un terrible temblor en México. Algunas personas murieron y algunos nos llamaron, ¿verdad?, para que oráramos por familiares. Algunas personas, ¿verdad?, habían perdido la vida y estábamos en un clamor por eso. En Puerto Rico también sucedió el huracán María, que eso es terrible. En toda la historia nunca se vio una cosa tan terrible allá. Este año el volcán en Guatemala, hermanos, son señales prefigurativas de lo que viene. Son señales prefigurativas de Dios alertando a la iglesia para que la iglesia se ponga a orar, se ponga a clamar y se una. Lamentablemente, en lo que yo he podido ver, no está la expectativa de lo que Dios quiere hasta el momento. Y lamentablemente, el ser humano, cuando se convierte, ¿verdad?, mucho en su mayoría, cuando se convierte y busca genuinamente de Dios, es porque algo malo le pasó o porque algo terrible está pasando, en lo cual necesita precisamente de la ayuda divina y de la fuerza divina que cuando estaba bien no buscaba. Lamentablemente ese es el ser humano. Y entonces
Dios en contra pues de lo que fuera su perfecta voluntad, pero no hay de otra, tiene que permitir ciertas cosas, pero en esto la realidad es que Dios permita algo entre comillas malo, no es el fin de un producto malo. Mire, hace algún tiempo, cuando yo trabajaba, ¿verdad?, con mi abuelo Guille, yo me recuerdo que había alguien que repartía como unos folletitos, ¿verdad?, de historias bíblicas, y entre esos folletitos habían como de unas historias que eran como inventadas, pero que tenían una realidad espiritual, una profundidad espiritual bien poderosa. Yo me acuerdo que leí una, pues, desde que la leí, me la aprendí de memoria de la primera leída. Era de un escudero cristiano. Este escudero, ¿verdad?, iba con el rey a toda la batalla, y el rey decía la historia que el rey lo había puesto en alto. Entonces, en una ocasión, decía la historia que este rey se decidió a ir en una batalla final y decisiva contra sus enemigos. Resulta que los enemigos los derrotaron, solo quedaron vivos el escudero y el rey. Los demás que fueron a la batalla de los soldados allí los apresaron, ¿verdad? Los mataron, solo quedó vivo el escudero y el rey, los demás los mataron. Y entonces los enemigos del rey, para vengarse del rey, para humillarlo, le cortaron la mitad del dedo meñique y después lo dejaron ir, burlándose. Cuando llegaron al palacio, dice la historia que el rey mandó a llamar al escudero, bien molesto, y le dijo: mira, yo te he llenado a ti de favores, yo he estado escuchando lo que tú me has hablado de tu Dios, y tu Dios no me protegió a mí, sino que permitió que mis enemigos me humillaran, que mataran a todos mis soldados con los cuales yo fui a la batalla, pero mira, a ti no te hicieron nada, y a mí que soy el rey, él permitió que me cortaran la mitad del dedo meñique, a la cárcel es que va. ¿Qué prueba ahora? Pasó un mes el escudero a pan y agua en la cárcel, y entonces este rey, decía la historia, que se decidió a ir en una expedición a la Amazonas. Otros le dicen la Amazonía, ¿verdad?, en esa selva por allá. Entonces, en la historia, él fue con unos guardaespaldas, resulta que los rodearon una tribu de caníbales, y a los que no mataron se los llevaron, entre ellos al rey, y entonces los que ellos apresaron se los fueron comiendo uno a uno, y el último que quedó para comerse fue el rey. Cuando fueron chequeando y mirando, el rey se había dado cuenta que estos caníbales miraban con cuidado a cada persona antes de comérsela, y cuando vieron que el rey tenía la mitad del dedo meñique cortado, para ellos era un defecto y lo dejaron ir. Alábalo ahora, yo no sé si te entendió. No necesariamente lo que Dios permita malo es porque hay gente que dice: no, que ya Dios me abandonó. Por eso hay que confiar en el Señor, Él nos está protegiendo. Amén. Entonces, sí, pero todavía no termina. El rey vuelve al palacio y manda admirado a llamar al escudero y le dice: mira, tu Dios es un Dios grande, porque si no me hubieran cortado el dedo meñique mis enemigos, que ahora los vamos a aplastar, esta vez sí, me hubieran, en aquel momento, cuando fui ahora al Amazonas, me hubieran comido aquellos caníbales. Entonces él dice: yo te voy a restituir en tu puesto y todo, pero yo quiero que tú como cristiano me expliques, si tu Dios es un Dios tan grande como tú me has hablado, me has venido diciendo, ¿por qué Él permitió que yo te dejara un mes, o más de un mes, ahí encerrado en ese calabozo, ahí en esa cárcel allá abajo? Si tu Dios es grande, se supone que Él te ama a ti. Entonces, como le tocó al escudero hablar, pues viene el escudero y dice: pues, el rey, pues ahora yo te voy a preguntar, ¿tú me sustituiste por otro escudero? Sí. ¿El escudero se fue contigo para Amazonas? Sí. ¿Se lo comieron? Sí. Pues menos mal que Dios me protegió ahí en el calabozo, porque yo no me tenía ningún defecto ni me cortaron la mitad del dedo. Así es que brega Dios. Entonces, hay que confiar en Dios, y así yo le explico, no necesariamente lo que Dios permita, entre comillas, malo, es porque va a ser el fin de un producto malo. ¿Cuántas veces Dios ha permitido que mucha gente pase por accidentes, por situaciones, porque era la única forma de que iban a poder buscar de Él? Entonces, ¿de qué servía vivir en esta vida con una aparente comodidad sin pasar por ningún problema? Y al final ¿qué iba a pasar?
O sea, al final iba a ser la condenación. Entonces lo que yo veo aquí es que es la gracia de Dios manifiesta de una forma por culpa de la dureza del corazón del ser humano. Y esa dureza se ha metido en la iglesia. Es a veces la pereza que pone el enemigo. Bueno, es como yo explico. Antes la mayoría de la gente no sabía leer, los engañaban, la Biblia era prohibida. Ha habido tantas cosas a lo largo de la historia de la humanidad. La Biblia que tenemos hoy día, recopilada como está, ha costado sangre. Antes hasta estaba separado en papiros y pergaminos. No estaba dividida en capítulos, no estaba dividida en versículos. Mire todo lo que tenemos hoy. Y a veces muchos las tienen cogiendo polvo en sus casas. Porque es que hay uno que se haga cada época para en cada época hacer como que de piedra de tropiezo en cada forma en la cual él puede impedir que el ser humano tenga una búsqueda por Dios y que tenga una relación personal con Dios. Porque es que un ser humano que tenga una relación personal con Dios, a ese el diablo no le puede hacer nada. Y eso es un conflicto de intereses contra el enemigo. Lo que es el Evangelio en su esencia va a ser como un espejo espiritual que siempre nos va a confrontar y nos va a decir literalmente y sin censura dónde estamos espiritualmente parados, dónde estoy ahora, hacia dónde me dirijo, verdaderamente lo estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo, cómo estoy dando frutos. Por eso mucha gente no quiere escuchar como tal el mensaje bíblico de estos tiempos. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor en esta hora? ¿Cuántos pueden exaltar? Año 2010, como que fueron los primeros estremecimientos. Los científicos dijeron que fue el año que más tembló. Hubieron temblores bien significativos. Uno fue en el caso de Haití, pues inclusive hasta cierta gente atrapada entre los escombros comenzaron a comer cadáveres. Fue algo horrible. Otro fue, verdad, ese mismo año el terremoto en Chile, donde precisamente se dijo que el eje de rotación terrestre se había alterado de alguna forma, que los días se habían acortado, creo que eran milisegundos. Luego pasa ese año 2010, viene el comienzo del año 2011 y en un área en Japón ocurre también un terrible terremoto donde el eje de la Tierra también es afectado. Yo quiero que usted me acompañe a buscar en Isaías 13:13. Vamos a leer lo que nos dice allí. Y es que todo va camino y todo lo que estamos viviendo es algo prefigurativo a lo que viene. Algunas cosas, pues ya lo definitivo será en los días de gran tribulación. Pero para que las sensatas y las insensatas despierten, para que el pueblo despierte, tiene que haber una sacudida. Bueno, aquí dice, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Adonai de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Isaías le fue revelado también en el capítulo 24, versículos 19 al 20, dice, temblará la tierra como un ebrio. Esas son cosas que vienen. La palabra habla de que en los días de gran tribulación va a venir un terremoto cual nunca hubo desde que los hombres estuvieron sobre la faz de la tierra. Para que se vaya dando eso y sea en esos años, tiene que ocurrir anteriormente más eventos atmosféricos, de los cuales la Biblia no especifica, pero que en esta dispensación, llamada la dispensación de la gracia, lo más posible es que los vayamos a vivir. Y lo que hay es que estar orando y hay que ver la grandeza de Dios, porque es que mientras la iglesia esté aquí en la tierra, hay poder y hay autoridad de allá arriba, porque somos templos del Espíritu Santo. El mundo siempre al borde de la guerra, el mundo siempre al borde de tanta cosa. Mire lo que está sucediendo hoy día. Mire cómo la inmoralidad ha estado tomando fuerza sobre los mismos cristianos. Todos los eventos que han sucedido. Alguien por motivos, ¿verdad?, de su creencia, no quiere hacerle... bueno, vamos a decirlo en las diferentes maneras. En Puerto Rico se dice bizcocho, otro sitio se dice torta, se dice pastel. Por no querer hacerlo, una pareja, ¿verdad?, de gente del mismo sexo, se han enfrentado a muchas cosas. O sea, está tomando fuerza hoy día mucho la inmoralidad y el odio contra los cristianos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta todavía. Y siempre blanco de ataque son judíos y cristianos. Eso es lo que está comenzando y es lo que en los días de gran tribulación se va a manifestar con gran fuerza. La cuestión aquí es que la iglesia se va. Si la iglesia se va, los que se quedan ya no son la iglesia, pero hay una oportunidad para salvación. O sea, al irse la iglesia y al desposarse, ya los que se queden, como las vírgenes insensatas,
ya el novio las dejó, y qué terrible, se quedan porque él nunca las conoció. Así el Señor Jesucristo nos habla en el relato de las 10 vírgenes, lo que le dice a las 5 vírgenes insensatas cuando le cierra la puerta. Todavía hay una esperanza para salvación, pero también estas palabras nos recuerdan a la gente que Jesucristo mismo habló. Mira, muchos vendrán y dirán, pero Señor, yo no predicaba en tu nombre, yo no echaba fuera demonios en tu nombre, y él dirá, nunca os conocí. O sea que ya Dios nos está revelando que iba a haber problemas y que pues no todos son los que son. Va a haber una oportunidad para salvarse aquí en la tierra, pero van a ser 7 años terribles. La gente va a tener que huir, va a tener que esconderse, va a tener que tratar de sobrevivir hasta la segunda venida de Cristo, o sencillamente entregar su vida por causa del Señor. Y esas son las multitudes, unas multitudes que Juan vio que subían y ascendían al cielo. O sea que lo que va a haber aquí va a ser una masacre. No es fácil lo que viene. Yo me acuerdo cuando le preguntaban a abuelo Guille, hermano Guille, pero yo leo aquí en la Biblia que Juan vio unas multitudes que subían. Quiere decir que si yo me quedo en el rapto tengo oportunidad de salvación. Creo que decía, mira cabezón, si tú te quedas no va a ser tan fácil. O sea, lo que viene, y es a veces la opresión que se siente en el ambiente, lo que se está derramando a veces, el ataque contra la iglesia, el continuo ataque del enemigo, y a veces uno dice, pero ¿qué es esto? Y si uno no clama, imagínense, y tenemos autoridad porque somos la iglesia y somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Qué será cuando el Espíritu Santo nos lleve de aquí?